Hay quienes creen que las sombras son parte del juego y que los susurros en la oscuridad solo son ecos de la imaginación. Hay quienes ven magia en todo y otros que descubren demasiado pronto que algunas magias no son tan inocentes. En este especial de No mires por la ventana abrimos la puerta a esos recuerdos de infancia, a esos juegos que jamás deberían haberse jugado. Algunos niños ven amigos que otros no pueden ver. Algunos hablan con voces que nadie más escucha. Y algunos, desde muy pequeños, cargan secretos más grandes que ellos mismos. Aquí no se hablará de globos, de risas alegres, ni tardes soleadas. Recordaremos las historias que dejaron cicatrices, las memorias que muchos prefieren enterrar. Los juegos que no terminaron cuando el tiempo de jugar se acabó. ¿Recuerdas ese primer miedo que sentiste de pequeño? Esa figura que pensaste haber visto en la esquina de tu habitación. Ese juguete que parecía moverse cuando no lo estabas mirando. Esa risa que escuchaste cuando estabas solo. Nada de eso era imaginación. Hoy abrimos esa caja polvorienta donde guardamos todo lo que no quisimos aceptar. Hoy nos asomamos otra vez al mundo de los pequeños y de las presencias que nunca los dejaron solos. A veces los juegos son inofensivos, otras veces abren puertas que nunca debimos tocar. ¿Te atreves a recordar? ¿Te atreves a volver a mirar esas sombras bajo tu cama? ¿Te atreves a escuchar esa voz que alguna vez llamó tu nombre mientras jugabas solo? Porque aquí cada juego, cada risa esconde un eco de algo más. Algo que no siempre tiene forma, algo que nunca quiso irse. Juega conmigo. Recuerda, no todos los niños tienen amigos imaginarios. Algunos tienen acompañantes que nunca desaparecen. Bienvenido al especial de No mires por la ventana. Cuando era niño tenía un amigo, uno de esos que, según los adultos, solo existen en la imaginación. Su nombre era Iván. Siempre supe que era diferente a mis otros amigos. Iván nunca venía acompañado de sus papás a las fiestas, nunca traía mochila a la escuela, nunca pedía permiso para quedarse a dormir. Simplemente aparecía cuando nadie más estaba. Me gustaba su compañía, jugábamos a las escondidas, a las canicas, a construir fortalezas de sábanas en mi habitación. Iván era muy divertido, aunque a veces decía cosas que no entendía. Cuando me encuentres, no grites. Solía decirme antes de cada partida de escondidas. Si me ves donde no debiera estar, finge que no me viste. Frases raras para un niño de 8 años, pero en aquel tiempo no me importaba, éramos amigos y eso bastaba. Un día, jugando en el patio de mi casa, me animé a preguntarle, ¿por qué solo vienes cuando no hay nadie? Iván se quedó muy quieto, me miró con esos ojos grandes, casi tristes, y respondió algo que me marcó la infancia para siempre. Porque los otros no me quieren ver. Esa noche se desató una tormenta terrible, relámpagos, viento, la casa crujía como si fuera a desmoronarse, mis padres corrían de un lado al otro cerrando ventanas y yo desde mi cama veía cómo el closet se abría solo con un chirrido lento, muy pesado. Iván estaba ahí, pero esta vez no sonreía, no me invitaba a jugar, solo estaba de pie, inmóvil,
susurrando algo que no alcanzaba a entender. Al principio pensé que era la tormenta haciendo ruidos raros hasta que vi su reflejo en el espejo. Y me di cuenta que en el espejo Iván no se veía igual. Tenía los ojos completamente negros, la piel pálida casi azulada y su sonrisa no era la de un niño feliz. Grité. Mis padres corrieron a la habitación, prendieron las luces y, como siempre, Iván ya no estaba. Ellos intentaron calmarme diciéndome que había sido una pesadilla, que era normal tener miedo en medio de una tormenta, que todo estaba bien, pero yo sabía que no. Sabía que Iván seguía ahí en algún rincón de la casa observando, esperando. Con el tiempo dejé de hablar de él, dejé de mencionarlo, de invocarlo, de buscarlo. Intenté olvidarlo, a veces funcionaba. Pasaban semanas, meses y luego en cualquier momento lo sentí otra vez. Una risa en el armario, una sombra debajo de la cama, un susurro junto a mi oído mientras dormía. ¿Quieres jugar? Cuando crecí, mis padres me confesaron algo que nunca me habían dicho. Antes de que yo naciera, un niño había vivido en esta casa. Un niño que, jugando en el patio, cayó a un viejo pozo. No pudieron rescatarlo a tiempo. Su nombre era Iván. Desde entonces, ya no sé si lo imaginé o si de alguna forma él me eligió. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho sus pasos pequeños acercándose a mi cama. Todavía escucho su voz invitándome a jugar. Y por nada del mundo, por nada, abro los ojos. Porque sé que si lo hago, ya no podré fingir que no está ahí. Te encontré. Hay juegos que aparentan ser inocentes. Pequeños desafíos entre amigos, bromas que comienzan con una risa nerviosa y que terminan abriendo puertas que jamás debieron tocarse. Hoy vamos a hablar de 3 de ellos, 3 juegos malditos, 3 advertencias. El primero es tan sencillo que por eso mismo se vuelve peligroso. Se llama Charlie Charlie. Todo lo que necesitas son lápices, 2 lápices y una hoja de papel. Dibujas una cruz formando 4 cuadrantes y escribes sí y no en cada sección. Luego colocas un lápiz encima del otro formando una cruz inestable y entonces la invitación. Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Al principio puede parecer un juego de niños, una tontería para pasar el rato, pero si el lápiz se mueve y responde, no es solo el viento, no es casualidad. Charlie, dicen, no es un espíritu cualquiera. No tiene rostro, no tiene forma. Es una entidad antigua que responde, pero también pregunta. Cada vez que aceptas una respuesta, cada vez que haces otra pregunta, el vínculo se va fortaleciendo. Poco a poco, tu casa, tu habitación, se convierte en su terreno de juego. Algunos niños cuentan que después de jugar, las puertas comenzaron a cerrarse solas, que los espejos devolvían un reflejo que tardaba un segundo más en imitarlos, que escuchaban sus nombres siendo susurros en la oscuridad. Y no era la voz de mamá. Hay una regla esencial. Siempre debes despedirte. Siempre debes cerrar la puerta que abriste. Si no lo haces, Charlie, no se irá. Y si se queda, ya no jugarás tú con él. Él jugará contigo. El segundo juego es más arriesgado y mucho más solitario.
Se llama el juego del ascensor. Para jugarlo necesitas encontrar un edificio con al menos 10 pisos y un ascensor vacío. Debes seguir una secuencia exacta de botones. Subes al cuarto piso, bajas al segundo. Subes al sexto, bajas al segundo otra vez. Y así siguiendo un patrón preciso. En el quinto piso, cuando las puertas se abren, una mujer puede entrar. No debes mirarla, no debes hablarle, no debes reconocerla, no importa cuánto te llame, no importa cuán familiar parezca su voz. Si lo haces, si la miras siquiera de reojo, ya no volverás. Cuando llegas finalmente al 10º piso y las puertas se abren, dicen que el mundo al otro lado ya no es el tuyo. El aire se sentirá mucho más pesado, el cielo quizá tenga un tono rojizo casi imposible y los relojes no marcarán el tiempo de manera correcta. Algunos aventureros dicen que si miras hacia afuera, no ves gente, solo figuras inmóviles observándote. Para volver, deberás rehacer exactamente el mismo recorrido de botones, sin errores, sin vacilaciones, pero si cometes un solo fallo, si la mujer te habla y tú respondes, te quedarás atrapado en esa otra dimensión para siempre. Y cuando intentes pedir ayuda, quizás solo escuches tu propia voz contestándote desde el otro lado. Y ahora, el último juego, el más oscuro, el más peligroso. Las escondidas con un espíritu. No es un simple juego de escondidas. Aquí no te escondes de tus amigos. Te escondes de algo más que has invitado tú mismo. Para comenzar necesitas un muñeco de trapo. Debes abrirlo, vaciarle el relleno y llenarlo con arroz y algo de ti. Un mechón de cabello, una uña o tal vez una gota de líquido vital. Luego debes coserlo y darle un nombre, bautizarlo. A partir de ese momento el muñeco ya no es solo un muñeco, es un huésped. Debes dejarlo sumergido en agua, quizá dentro de una bañera, decir su nombre 3 veces y declarar: es tu turno. Entonces, corre a esconderte. No es un simple juego, el espíritu que has invocado, el que ahora habita el muñeco, irá por ti, te buscará. Primero oirás pasos, después rasguños contra las paredes, después tu nombre susurrado justo detrás de tu oreja. Si el muñeco te encuentra, se dice que te reclama, que ocupa tu cuerpo y tú quedarás atrapado en él. Para sobrevivir, debes encontrar el muñeco antes de que él te encuentre a ti. Debes hacerlo rápido, debes hacerlo en silencio y debes sellarlo con sal, porque cada segundo que pasa, él es más fuerte, más rápido, más hambriento. Algunos dicen que cuando lograron vencer al muñeco ya no estaban solos, que al mirarse al espejo, sus ojos ya no eran los mismos, que sus reflejos seguían escondiéndose. Algo imposible de ver. Así que la próxima vez que alguien te invite a jugar, recuerda esto. Algunas reglas no fueron hechas para romperse. Algunas puertas no fueron hechas para abrirse. Y algunos juegos nunca tienen final feliz. Algunos lugares no parecen tener nada más que el paso del tiempo. El viento que sopla sin prisa, los árboles que alguna vez fueron frondosos, ahora se marchitan poco a poco, y los parques que deberían estar llenos de risas y juegos, se llenan de silencio, de una quietud inquietante. Este es el caso de un parque olvidado, un parque que, en su centro,
guardaba una historia que nadie quería recordar. Aquella tarde una familia decidió pasar el día ahí, pensando que el aire fresco y la calma serían suficientes para escapar de las tensiones del mundo. Era un parque antiguo, con caminos de tierra que se retorcían como serpientes entre árboles torcidos. Los bancos desgastados por el tiempo crujían cuando te sentabas. El aire, espeso con el aroma a hojas secas, lo envolvía todo. Andrés, un hombre de unos 30 y tantos, iba con su esposa Marta y su hija Sofía. Sofía tenía 6 años. El día era perfecto para caminar sin apuro. La luz dorada del sol se filtraba entre las ramas y creaba sombras extrañas en el suelo. Sofía, alegre, curiosa como siempre, corría adelante, buscando algo en lo que pudiera jugar. «Mira, mamá, un columpio», gritó desde lo lejos. Andrés y Marta se acercaron lentamente. El columpio estaba ahí, en el centro del parque, junto a un viejo árbol con ramas retorcidas. Era un columpio de madera con cuerdas gruesas y viejas, que se balanceaba suavemente con la brisa. No había nadie más alrededor. Pero algo no estaba bien. Al principio Andrés pensó que era solo su imaginación. Era un parque desierto, después de todo. Pero al mirar, notó que el columpio se movía demasiado, que el viento no era tan fuerte, que era demasiado rápido y no debería de hacerlo en esa dirección. Marta se acercó a Sofía, que ya estaba subiendo al columpio. «Ten cuidado, cariño», le dijo con una voz nerviosa. «Esto parece un poco viejo». Pero bueno, Sofía, como los niños, no prestaba atención. El columpio la abrazaba y aunque las cuerdas crujían bajo su peso, parecía que la niña lo disfrutaba. Entonces, Andrés vio algo que lo detuvo en seco. Una figura, una sombra, de pie junto al árbol. Era tan pequeña que al principio pensó que se trataba de una niña más. Pero algo en su postura, en la manera en que la figura se mantenía quieta, lo hizo dudar. Era como si estuviera observando, esperando. «¿Vas a jugar también?», dijo Sofía, girando hacia la figura. Pero esa niña no respondió. Solo permaneció allí inmóvil, con su rostro oculto por el cabello largo y oscuro. Andrés se acercó lentamente. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Marta, sin notar el desconcierto en su rostro, seguía observando a Sofía jugar. Pero Andrés no podía dejar de mirar a la niña. La figura no se movió, no hizo nada. Y de repente la niña alzó la cabeza. Andrés sintió un frío helado recorrer su espalda. Cuando la vio más de cerca, algo lo sacudió fuertemente. El rostro de la niña estaba completamente pálido. Sus ojos vacíos, como si no estuviera allí. Negros, completamente negros, como si no tuvieran fondo. En ese instante, el columpio comenzó a moverse con más fuerza, balanceándose violentamente como si alguien invisible estuviera empujando las cuerdas. Sofía, que aún reía, no se percató del cambio en el ambiente. Pero Andrés, sin poder dejar de mirar aquella figura, comenzó a caminar hacia ella. Algo lo detuvo. La niña no se movió, pero su boca comenzó a abrirse lentamente. ¿De qué vas a jugar? Dijo con una voz suave, casi un susurro. Pero algo en esa voz lo hizo temblar. Era como si no viniera de un niño, era algo más. La niña extendió su mano hacia Andrés, y aunque estaba a varios metros, parecía que lo alcanzaba con facilidad. El aire se volvió muy pesado y el viento comenzó a soplar con furia las ramas de los árboles. «No», susurró Andrés, retrocediendo lentamente. La niña no dejó de mirarlo y su sonrisa, si es que podía considerarse una sonrisa, era escalofriante. Andrés giró, tomó la mano de Marta y Sofía y las arrastró hacia el coche.
Pero cuando volteó por última vez, el columpio seguía balanceándose y la niña ya no estaba. No había quedado rastro de ella, pero la sensación de que algo los había seguido permaneció en ellos. Aquella noche, mientras descansaban, Andrés no podía dejar de pensar en lo que había visto. Lo peor es que no podía explicarlo, no podía racionalizarlo, era su imaginación, era algún tipo de alucinación. Se despertó en medio de la noche, el sueño lo había abandonado, miró hacia la ventana y ahí estaba otra vez. Ese columpio balanceándose suavemente bajo la luz de la luna. La figura de la niña apareció en la misma posición, esperando. Andrés intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Sintió un miedo profundo, una presión en su pecho que no lo dejaba respirar. Entendió que era un sueño. Finalmente se forzó a levantarse y correr hacia la ventana. Pero al mirar hacia afuera, nada. Solo quedaba la oscuridad de la noche. Pero la sensación de que algo seguía allí nunca desapareció. Así que, si alguna vez te encuentras en un parque desierto, si alguna vez un columpio que se mueve solo aparece frente a ti, no te acerques. Al menos no si sientes que algo te está observando, porque en ese parque hay presencias que no descansan, que esperan. Y si las invitas a acercarse, es posible que no se vayan nunca más. Es curioso cómo a medida que crecemos, las piezas de nuestra infancia se van encajando en su lugar. Las experiencias que de niños nos parecían simples, miedos o fantasías, toman un matiz totalmente diferente cuando somos adultos. Lo que parecía ser solo un mal sueño muchas veces, pues se convierte en un recuerdo aterrador de algo que nunca supimos cómo explicar. Y sin embargo, ahí estuvo todo el tiempo, esperando que finalmente lo entendiéramos. Un relato me llega a la mente ahora, el de Javier. Javier creció en una casa aislada, en las montañas, donde el silencio era tan pesado que se sentía como si la casa respirara. Cuando era niño escuchaba ruidos extraños, como pasos pesados por el pasillo, arrastrados. Pensó que eran su padre o algún miembro de la familia, pero nunca los vio. Solo escuchaba esos pasos y sentía cómo la figura pasaba cerca de su habitación, como si estuviera ahí acechando en la oscuridad. Imaginemos por un momento un niño despertando en medio de la noche, oyendo esas pisadas, sintiendo cómo se acerca algo que no puede ver, pero que puede sentir. Al principio, sus padres lo tranquilizaban diciéndole que solo era su imaginación, pero él sabía que algo no estaba bien. No fue hasta años después, cuando ya era un adolescente, que mientras organizaba objetos viejos en el desván de la casa, encontró una fotografía. Era una foto antigua de la misma casa, tomada hace varias décadas, y en ella, una figura que de manera inquietante era la misma que había visto una vez de niño. Un hombre que desapareció misteriosamente, cuya presencia parecía estar todavía rondando la casa aún después de tantos años. Y es que cuando crecemos, comenzamos a entender cosas que cuando éramos pequeños nos aterrorizaban sin razón. Pero lo que realmente nos aterra no es saber que todo fue real, sino que en algún punto dejamos que eso se nos escape de las manos, que nos aceche, sin que lo reconociéramos. Y tal vez eso es lo que más desconcierta, que muchas veces las respuestas a lo inexplicable las tenemos frente a nosotros, pero no estamos listos para aceptarlas. Como ocurrió con Tania, por ejemplo. Tania creció en una casa antigua rodeada de un jardín misterioso que, aunque era hermoso, siempre le dio esa sensación de ser observada. Años después, cuando Tania aún solo era una niña, vio
a una pequeña silueta entre los árboles de ese jardín. Ahí, como jugando con las flores. Le parecía que la niña no era del pueblo. Tania nunca la había visto antes, pero esa niña la miraba fijamente como si la estuviera esperando. Como todos los niños, Tania la siguió sin pensarlo, intrigada por la figura que se deslizaba entre las plantas, pero cuando se acercó, la niña desapareció entre los arbustos. No entendió lo que ocurrió. Pensó que solo había sido un juego, una aparición pasajera de su imaginación. Pero años después, de adulta, volvió a la casa. Mientras recorría el jardín, descubrió una tumba olvidada, algo muy extraño para ser una casa. Y en ella, el nombre de una pequeña niña que muy probablemente había visto en su infancia. La niña del jardín no era una niña viva, era un espíritu atrapado en ese lugar. Un espíritu que se había presentado a Tania como una invitación, como una señal de que, aunque no comprendiera entonces, estaba destinada a conocer la verdad. Y de alguna manera jugar con ella en aquel jardín fue parte de algo mucho mayor, algo que se quedó con ella, aunque nunca lo comprendiera realmente en su infancia. Y es que cuando somos niños nos rodean cosas que no sabemos interpretar, pero al crecer esos fragmentos del pasado van adquiriendo sentido. Lo que antes era un solo mal sueño, una pesadilla, se convierte en una revelación. De hecho, a veces las cosas que no entendemos en nuestra niñez vuelven a nosotros de una manera más aterradora, como le ocurrió a Carlos. Carlos, cuando era niño, vivió en una vieja casa en el campo junto a sus abuelos. Una casa llena de historias y leyendas. Pero lo que más recordaba era aquella noche. Cuando tenía apenas 6 años, se despertó por un susurro extraño, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad de su pasillo. Carlos no entendía las palabras, pero podía sentir la presencia de algo más, algo que lo observaba desde el otro lado de la habitación. Intentó ignorarlo, tapándose con las sábanas como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros, pero el susurro no se detuvo. En algún momento parecía estar cada vez más cerca, acercándose a su cama. Carlos se sentó con el corazón acelerado mirando la oscuridad, preguntándose qué era aquello. Pero al día siguiente nadie le creyó. Le dijeron que solo había tenido una pesadilla. Sin embargo, con los años, los susurros no desaparecieron. Cada vez que se encontraba en un lugar solitario, en un cuarto oscuro, escuchaba ese mismo susurro, como si alguien lo llamara desde la penumbra. Y fue así como Carlos comprendió muchos años después que esos susurros no eran producto de su mente, no eran simples fantasías infantiles. Había algo que lo había acechado y que nunca lo dejó ir. Una presencia que había estado con él todo el tiempo esperando a que finalmente lo entendiera. Es curioso, cuando crecemos, empezamos a entender esas experiencias de nuestra niñez, como los momentos más aterradores, aquellos que no podíamos comprender en ese momento, se revelan como algo mucho más profundo y oscuro, algo que siempre estuvo ahí, esperando que fuéramos lo suficientemente grandes para entenderlo. Y es que las sombras de nuestra infancia, esas que nos daban miedo y nos mantenían despiertos por la noche, no desaparecen con el tiempo. Nos siguen, se adhieren a nosotros, esperando el momento en que podamos mirarlas cara a cara. Y aunque tratemos de olvidarlas, aunque intentemos dejarlas atrás, lo cierto es que siempre volverán. Volverán como el eco de una voz que nunca dejamos de escuchar, incluso cuando creemos que ya no está. Cuando Sofía era pequeña, siempre le gustaron las muñecas. Su habitación estaba llena de ellas.
de plástico, de trapo, de porcelana. Cada una tenía su propia historia, sus propios recuerdos. Pero había una que sobresalía por encima de todas las demás. Era una muñeca de porcelana con ojos bien grandes y brillantes, vestida con un antiguo vestido blanco. Aunque no era la más bonita ni la más nueva, tenía algo especial, algo que Sofía no podía entender, algo que la atraía más que las otras. La muñeca no había estado siempre en su cuarto. De hecho, la habían encontrado un día en el ático de la casa de su abuela, guardada entre cajas viejas, recuerdos olvidados. Sofía la había mirado durante varios minutos antes de decidir llevarla con ella. No le dio demasiada importancia. Era solo una muñeca vieja, pero algo en ella la inquietaba, o tal vez era la manera en la que sus ojos parecían seguirla con la mirada, aun cuando no se moviera. En ese momento, Sofía no le prestó mucha atención. Una noche, Sofía la colocó cuidadosamente en su cama junto a ella, como una amiga más. No tenía miedo de la muñeca ni de su mirada fija. Era solo otra más de su colección, pero cuando se despertó al día siguiente, la muñeca ya no estaba en su cama. Sofía se sentó rápidamente mirando a su alrededor, confundida. Buscó debajo de la cama, en los rincones, pero no la encontró. En su lugar, sobre su mesa de noche, había una notita, una pequeña nota doblada con letra infantil, pero extrañamente pulida, como si alguien con mucha calma la hubiera escrito. ¿Jugamos otra vez? Sofía sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo, pero pronto desechó la idea de que pudiera ser algo paranormal. Tal vez había movido la muñeca mientras dormía, o quizás su madre la había colocado en la mesa sin decirle nada. No le dio importancia. Pensó que tal vez había sido solo un sueño. Al final se levantó, agarró la muñeca y la puso nuevamente en su cama. Esa noche volvió a dormir tranquila, o al menos eso pensó. La mañana siguiente, la muñeca ya no estaba en su cama otra vez. En su lugar, otra notita. Esta vez la letra era aún más pulida, más precisa y con una inclinación inquietante. ¿Jugamos otra vez? Sofía frunció el ceño y corrió a la cocina, pero su madre no sabía nada al respecto. Estaba acostumbrada a las travesuras de su hija y pensó que tal vez había sido un juego que Sofía había olvidado, pero para Sofía las cosas ya no parecían tan simples. Por más que lo intentó, no podía quitarse esa sensación extraña de su cuerpo. La muñeca, esa muñeca parecía tener vida propia. Decidió esconderla en el fondo de su armario, bien lejos de su alcance, pero a la mañana siguiente, cuando despertó, la muñeca estaba allí, en la esquina de su cama. Y nuevamente, una notita en la que podía leer la misma pregunta, como si la muñeca nunca hubiera dejado de esperarla. ¿Jugamos otra vez? El terror comenzó a apoderarse de ella. No comprendía lo que estaba pasando. Esa muñeca no podía moverse sola. Nadie creía lo que decía, pero lo cierto era que, por más que intentaba deshacerse de ella, la muñeca siempre regresaba, como si estuviera atada a ella por alguna razón, por algún lazo invisible, como si la muñeca tuviera vida y, en algún lugar oscuro, estuviera esperando que Sofía aceptara su juego. Con el tiempo, Sofía comenzó a evitar la muñeca. Ya no la tocaba, no la miraba, pero las notitas seguían apareciendo. Ya no las encontraba en su cama, sino en el pasillo o sobre las escaleras, incluso en la cocina, como si la muñeca quisiera estar cerca siempre. La sensación de que algo estaba mal crecía dentro de ella, como un peso constante que no podía quitarse. La muñeca nunca hablaba, nunca se movía, pero estaba presente en cada rincón de la casa, siempre
con su simple, inquietante pregunta: ¿jugamos otra vez? Fue una noche particularmente oscura, cuando Sofía ya tenía 11 años, que las cosas tomaron un giro aún más extraño. Estaba en su habitación intentando estudiar para un examen cuando escuchó un sonido proveniente del pasillo, como un leve susurro. Era difícil de distinguir, pero Sofía sabía que no podía ser su madre o su padre. Los dos estaban fuera en la sala viendo televisión. Sofía se levantó de su escritorio, caminó hacia la puerta y, con mucho cuidado, asomó la cabeza. La luz del pasillo estaba apagada. Todo parecía en silencio. Pero al dar un paso adelante vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Allí, en medio del pasillo, estaba la muñeca de pie mirando hacia ella. No estaba sobre la mesa, ni en la cama. Estaba en el pasillo, como si la estuviera esperando. Y justo frente a ella, otra notita: ¿jugamos otra vez? Sofía no pudo contener el llanto. Corrió hacia la muñeca, la levantó del suelo con desesperación y la arrojó al fondo del armario, cerrando la puerta con fuerza. Esa fue la última vez que vio la muñeca, al menos por un tiempo. Durante años, Sofía trató de olvidar todo lo que había sucedido. Se mudó de ciudad, cambió de escuela, y cuando cumplió 18 años dejó de pensar en la muñeca. Se mudó a su primer departamento sola, dejando atrás su infancia y todos esos recuerdos aterradores. Pensó que finalmente podía estar tranquila, sin esa sombra que le había perseguido durante tanto tiempo. Pero un día, cuando Sofía regresó a su nuevo hogar después de un largo día de trabajo, encontró una caja en el suelo de su sala. No la había dejado ahí. No la había visto antes. La abrió y en su interior, con cuidado, abrió unos papeles donde empezó a ver el rostro de algo familiar. Era la muñeca. La misma muñeca que había dejado atrás años atrás. Y lo peor de todo, al lado una nota que decía: ¿jugamos otra vez? Sofía tembló, su respiración se aceleró, pero la sorpresa no terminó allí. Al levantar la muñeca, vio a su hija pequeña que jugaba alegremente frente a ella, mientras le arrebataba la muñeca con una sonrisa brillante en su rostro. La niña no preguntó, no tenía miedo, simplemente jugaba como si la muñeca fuera un juguete cualquiera. Y en sus ojos brillaba una chispa inquietante, como si, al fin, todo lo que Sofía había vivido se estuviera repitiendo, como si todo estuviera comenzando de nuevo. Lo que hemos compartido son recuerdos, pesadillas que algunos afortunadamente olvidaron, pero que para otros siguen presentes. La infancia, con toda su inocencia, se entrelaza con lo inexplicable, con lo que no podemos comprender a temprana edad. Esa figura que te observaba mientras jugabas, esa muñeca que parecía tener vida propia, o ese amigo imaginario que no quería irse, todos esos recuerdos, aunque en su momento parecían ser solo parte de tu imaginación, ahora entiendes que esconden algo mucho más oscuro. Nos hemos asomado a esos momentos a través de la ventana, a esos juegos que parecían inofensivos, a esas experiencias que de pequeños no entendíamos, pero que, de adultos, descubrimos que no eran producto de nuestra mente. Juegos malditos como Charlie Charlie o el juego del ascensor
nos recuerdan lo que hay más allá de la superficie de nuestra realidad. Una línea muy fina entre lo que es real y lo que no. Y a veces, al cruzarla, nos encontramos con algo que no deseamos. Muchos de nosotros, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que lo que pensamos que era solo un juego, lo que creíamos que solo fue nuestra imaginación, realmente nunca lo fue. Es como si las sombras de la infancia volvieran y nos miraran fijamente con una sonrisa que no recordábamos. Los niños pueden olvidarlo, pueden borrar lo que vieron, pero el miedo nunca se va. Se queda con nosotros, nos sigue, de maneras que ni siquiera entendemos. Lo que está oculto en lo más profundo de nuestra memoria, eso que nos estremece cuando lo pensamos, nos desaparece con el tiempo. En cada rincón oscuro de nuestras casas, en cada rincón de nuestra mente, los ecos de lo que vivimos de pequeños nos acechan, esperando. Y por más que intentemos cerrar los ojos o mirar hacia otro lado, el terror siempre regresa. No siempre en la forma en la que lo conocimos, pero siempre regresará. Algunos niños olvidan por qué sus mentes se protegen, otros, sin embargo, cargan con esas pesadillas durante toda su vida, sin saber realmente por qué. Y finalmente hay quienes nunca logran despertar, aquellos que siguen atrapados en esa oscuridad. Nunca comprendieron. Hoy, al terminar este episodio, recuerda, algunos juegos no son solo juegos. Algunas sombras no son solo sombras. Y aunque creas que estás libre de lo que viviste de niño, esas experiencias, esas presencias siguen ahí, esperando el momento adecuado para regresar. Por eso, como siempre recomiendo, esta noche No mires por la ventana.